respectivos correos electrónicos. Sin nada más que decir, damos pase al doctor Thiago Reis para que inicie su ponencia. Y bienvenido, doctor, y realmente es un honor contar con su participación en nuestro webinar. Buenas noches, doctor. Adelante. Buenas noches, muchas gracias Mario, Ana, José. Para mí es un honor desde Brasil, desde Brasilia. Esta presentación, entonces vamos a empezar. Acá tenemos el tiempo para respetar. Entonces, vamos. Muy bien, ¿pueden mirar mi pantalla? Sí. Sí, sí se ve con Ok, claridad. Perfecto. perfecto. Estos son mis conflictos de intereses. Para empezar, gustaría de decir que tengo amigos que no son solamente colegas, pero amigos como José, como Iván Seminario Gibovich, como Fiorella Manani Acero, también como Henry Pérez, que no tengo una foto de Henry, pero todos que conocí en Hospital de Riñón, a San Pablo, donde trabajaba. Ese ligaje, esta ligación es muy fuerte entre Brasil y Perú. Bueno, como Mario dice, ahora tenemos una nueva definición. Entonces, este artículo publicado hace 2 semanas dice que ahora en la clasificación de la injuria, de la falencia, falla renal aguda, podemos utilizar los biomarcadores. Entonces, se subdividió las clases en clases con biomarcadores positivos y biomarcadores negativos. Es más fácil comprender la nefrología pensando en la cardiología. Entonces, tenemos 4 escenarios teóricos. Por ejemplo, el primero es en falla renal aguda. El segundo es la falla renal aguda subclínica, en el sentido que no hay una creatinina más grande que 0,3, pero hay los marcadores de daño renal tubular positivos. Haciendo un paralelo con la síndrome coronariana aguda, es como que la creatinina fuera el desnivelamiento del segmento ST, es de la creatinina, y los marcadores son la troponina. Entonces, cuando tenemos un infarto sin supra, es un infarto sin supra, obviamente, esto sería una AKI, una falla renal aguda subclínica, porque ahora con los medios que tenemos no podemos diagnosticarla. Pero también tenemos la falla renal aguda funcional. Por ejemplo, cuando iniciamos los tacrolimus, glifosina, después de la paratiroidectomía, tenemos un aumento de la creatinina, pero sabemos que es funcional y no tenemos daño tubular. Es como una prueba de estrés, de cintilografía de estrés miocárdica. Y esta es la falla renal aguda que conocemos, que tiene la creatinina más grande que 3 y también el NGAL, que es un biomarcador de lesión tubular más grande que 150. Esta es la falla que nosotros conocemos, pero los outcomes de esta falla subclínica son malos, así como de esta que conocemos en estadio 1, 2 o 3. Estos 2 estudios son recientes en pacientes COVID. Lo primero en Alemania, con este biomarcador que se llama NephroCheck, es la asociación de 2 marcadores que son marcadores de parada del ciclo celular. Entonces no son marcadores de daño, pero de parada de estrés celular, con pacientes COVID específicamente. Entonces tenían 23 pacientes, un estudio prospectivo observacional. El NephroCheck no puede diferenciar los pacientes que iban a desarrollar la falla renal, pero los pacientes que no iban a desarrollar la falla renal. Pero los pacientes que tenían el NephroCheck más grande que 2, estaban, todos que tenían estos valores estaban en estadio 3, desarrollaron los estadio 3. En el otro lado, los pacientes que tenían
lo nefrocheck menor que 0.3, se tenían. Entonces hay una utilidad discriminativa. En Japón, otro estudio con ENGAL, por su vez, ENGAL es un marcador de lesión tubular con 17 pacientes, todos en la UCI, retrospectivo, y en la admisión a la UCI tenían el ENGAL urinario, y en esta cohorte de 17 pacientes, 10 desarrollaron la falla renal aguda y tenían ENGAL mediana 93, y 7 no desarrollaron y tenían ENGAL de 26. Tenía una diferencia con significancia estadística, y este cutoff de 73 entonces parece ser el más válido, entonces con una sensibilidad y especificidad buenas para decir a los pacientes que van y que no van a desarrollar la falla renal aguda. Pienso que este es el slide más importante de la presentación. Él quiere decir que para tener estudios con resultados promisores y con resultados positivos, nosotros debemos, primero, acá en el eje X, saber los pacientes que pueden se beneficiar de los tratamientos propuestos. Entonces, para saber los pacientes que se pueden beneficiar de nuestro tratamiento, debemos seleccionar, por ejemplo, con biomarcadores. También debemos cambiar nuestros outcomes. Por ejemplo, en el paciente de la UCI, el outcome mortalidad no es correcto. Debemos utilizar, por ejemplo, marcadores de mejora de parámetros ventilatorios, días libres de ventilación mecánica, destete de la noradrenalina. Entonces, estos pacientes acá que deben ser inclusos en los estudios para que tenemos conclusiones. Si no, todos los estudios en la UCI son negativos, neutros, y todos los tratamientos en la UCI no funcionan. Nosotros sabemos que no es así. En Vicenza creamos este concepto de blood purification tridimensional. Quiere decir, o sea, tenemos en el eje X la hiperinflamación y la posibilidad de remoción de citocinas. Acá es una microscopía de barredura. Tenemos también pacientes con infecciones con gram negativos e endotoxinas, el eje Y. Tenemos nuestros pacientes con falla renal aguda, este es el eje Z. Y nosotros ahora con las tecnologías que tenemos podemos actuar en todos estos ejes para nuestros pacientes. Es que es difícil de decir cuándo empezar las terapias de purificación sanguínea. También ahora es difícil decir cuándo debemos empezar la diálisis, que tenemos a más de 60 años. Pero puede ser racional de empezar, por ejemplo, con criterios clínicos y laboratoriales. Los clínicos, por ejemplo, la disfunción del ventrículo izquierdo, falla renal aguda, fiebre, shock. Esto para empezar. Y los criterios que sabemos que los pacientes cuando tienen esos criterios tienen un pronóstico más malo. Para monitorar nuestra terapia, parece que los mismos criterios son buenos, tanto clínicos cuanto laboratoriales, y para discontinuar las terapias de purificación sanguínea es arbitrario, no tenemos evidencia de cuándo decir. Pero los fabricantes dicen que para las teorías de remoción de citoquinas son 3 días consecutivos, y para la remoción de endotoxinas son 2 días que voy a explicar más adelante. En la agenda de research, nosotros debemos validar los criterios de empezar las terapias. Bueno, tenemos las cartuchas con capacidad de remoción de citoquinas. Es importante saber lo peso molecular de las citoquinas. Entonces, grande parte de las citoquinas tiene el peso entre 10 y 60 kilodaltons, y esto es el range de remoción de los cartuchos. Por ejemplo, interleucina 6 con 21 kilodaltons, factor de necrosis tumoral con 51 kilodaltons. Y es muy impresionante que un cartucho tiene la superficie
de 12 canchas de fútbol. Pues estas pequeñas pelotitas, la superficie de todas juntas son de 60.000 metros cuadrados. Por ejemplo, nosotros sabemos que un filtro de diálisis tiene 1.6, 1.7. Entonces, es increíble la capacidad, la área de absorción de estos cartuchos. El mecanismo es que hay estos pequeños buracos en las esferas, en las pelotitas. Las sustancias como interleucinas son absorbidas en esos poros. Bueno, acá es uno de estos cartuchos. Hacemos la terapia de hemoperfusión, o sea, el sangre pasa dentro de este cartucho como fuera un filtro de diálisis. Entonces, estas micropelotitas hacen la absorción de las citoquinas. Podemos hacer esta terapia en conjunto con la diálisis. Entonces, en este ejemplo acá, el sangre viene del paciente acá. Esta es la pompa de sangre. Ese es filtro de diálisis. Y después el sangre pasa dentro del cartucho y después vuelve el paciente. Acá en el circuito sería que el sangre pasa en la bomba, después acá en filtro, después en cartucho y finalmente en el bubble trap. Se puede hacer también en conjunto con la ECMO. Entonces, este acá representa un circuito de oxigenación extracorpórea, la ECMO. El sangre viene del paciente acá. Esta es la bomba de la ECMO. Viene después acá. Esta es la membrana oxigenadora. Después vuelve el paciente. Acá el flujo de sangre es grandísimo, como que 5.000 ml por minuto. El nuestro sangre en diálisis y también en la hemoperfusión es más bajo, como que 100 a 150 ml por minuto. Entonces, una parte de estos 5.000 ml viene acá, 100 ml por minuto, hace el pasaje en el cartucho y después vuelve al circuito extracorpóreo de la ECMO. Bueno, también podemos hacer la remoción de las endotoxinas. Las endotoxinas son moléculas de las paredes de las bacterias gram negativas. Sabemos que las paredes de las bacterias gram negativas tienen dos membranas, la membrana interna y la membrana externa. Y cuando tenemos la lisis de la pared, estas sustancias, las endotoxinas, pueden causar la respuesta inflamatoria sistémica vía los receptores Toll-like 4 que tenemos en varios órganos y también directamente en el riñón, porque las células tubulares del riñón tienen los receptores Toll-like tipo 4. Y como una estrategia para enriquecer los pacientes que pueden tener beneficio de esta terapia es la mesuración de la actividad de endotoxina. Entonces tenemos este test. Nosotros vamos en la UCI, hacemos la colecta del sangre del paciente y después acá se hace la monitorización de la actividad de las endotoxinas. Y los pacientes que tienen esos valores entre 0.6 y 0.89, esos pacientes, un estudio demostró, ese estudio acá abajo, demostró en pacientes con sepsis de gram negativos que hicieron la hemoperfusión para remoción de endotoxinas y tenían esas concentraciones, se beneficiaron. Los que tenían menos, no hubo diferencia, y también los que tenían más endotoxinas, también no hubo diferencia. Acá es un tratamiento. Esta es una máquina de diálisis continua, pero para hacer, en este caso, solo la hemoperfusión. Entonces el sangre viene acá, pasa abajo, en arriba, en el cartucho para remoción de endotoxinas. Acá miren que es un flujo más bajo, 120 ml por minuto. Las endotoxinas son más grandes, tienen como 150 kilodaltons. Por otro lado, las citoquinas son menores. Este cartucho acá no remueve las citoquinas, solo endotoxinas. También tenemos un otro tratamiento de hemoperfusión, pero para los pacientes con falla hepática. En Italia vimos muchos pacientes con falla hepática en el inicio de la pandemia.
porque se hacían los tratamientos con los antirretrovirales, que ahora nosotros sabemos que no funcionan, pero en el brote no se lo sabía. Entonces, tenemos pacientes que tuvieron falla hepática aguda, y este cartucho acá es un cartucho para la remoción de bilirrubinas y ácidos biliares. ¿Y cómo esto funciona? Entonces, mire acá. Acá es el catéter del paciente, el sangre viene acá, esta sería la bomba de sangre, después viene acá, y acá nosotros tenemos un plasma filtro. 30% del plasma del paciente viene acá en un circuito paralelo y lo restante viene acá. Estos 30% del plasma del paciente pasan dentro de una cartucha con propiedad de absorción de bilirrubinas y toxinas hepáticas, y después se juntan acá nuevamente para volver al paciente. Entonces, esto es una diálisis hepática, un fígado artificial. Acá es el tratamiento en curso. Entonces, el sangre pasa primeramente de abajo arriba en el plasma filtro. El plasma sale en acá. Después tenemos la pompa de plasma que viene de abajo arriba en el cartucho para después volver al paciente junto con la sangre venoso. Acá es el flujo en esta terapia de 150 ml por minuto. Y también tenemos una otra diálisis hepática. Esta podemos hacer acá en Brasil, podemos hacer también en Perú, porque no necesitamos de un cartucho especial. Esta diálisis hepática se llama Single Pass Albumin Dialysis. Funciona así. Esta acá es la bolsa del dializato. En esta bolsa de dializato hacíamos una solución con albumina a 3%. Es interesante porque normalmente las moléculas como bilirrubinas, sales biliares son pequeñas, como que 300 Dalton solo, pero son una ligación fuerte con la albumina. Entonces, en el dializato no hay albumina, no se puede hacer la extracción de estas moléculas del sangre. Pero cuando hacemos un dializato que tiene albumina con sitios libres para hacer esta fuerza osmótica, entonces tenemos la remoción de bilirrubinas y sales biliares. Entonces es muy interesante. Esta acá es la bolsa con el dializato con albumina para hacer este tratamiento de diálisis hepática. Tuvimos este tratamiento hace 2 semanas en mi hospital. Era un paciente post-COVID que tenía de 25 años con falla renal, pero el riñón no recuperaba. Y tenía también una colestasis intrahepática medicamentosa por el meropenem. Entonces, hicimos la terapia y esta es la indicación. Entonces, paciente que tiene la nefropatía por cilindros biliares, se puede hacer estas terapias que son la MARS, que es una otra terapia, pero la SPAD. Entonces, en América Latina pienso que es más fácil hacer la SPAD, y algunos servicios en Brasil tienen la MARS, pero son equivalentes. Entonces, muy, muy interesante. Ahora voy a hablar de las tecnologías nuevas de filtros de diálisis, que esto es una parte muy importante de la nefrología actual. Primeramente, decir cómo hacemos las fibras capilares. Entonces, es el mismo mecanismo que utilizamos para hacer los tejidos. Entonces, acá es la manufactura de fibras, pero fibras capilares de hemodiálisis. Esta es una industria. Entonces, la producción en serie de los filtros de diálisis. Es muy difícil hacer filtros porque tenemos que hacer poros perfectos. Ahora con las tecnologías de nanotecnologías, casi que hacemos poros simétricos y sin problemas como estos acá que tiene el fondo sin permeabilidad. Es importante que el poro tenga el radio, el diámetro justo, pero también la densidad de poros es importante para la eficiencia de la membrana. Entonces no es soltanto el diámetro, pero también la densidad de poros. Voy a hablar ahora de la membrana AN69.
Entonces, el nombre de esta membrana es porque en el año de 1969 en Francia, lo mismo año que el men llegó que el hombre llegó a la luna, pero la AN69 es más importante que la llegada a la luna. Entonces, esa membrana es interesante porque el compuesto acrylonitrile, esto acá es un hidrogel que voy a hablar más a frente. Entonces funciona así. Inicialmente la membrana tenía esta estructura solo con el hidrogel, con cargas negativas y con propiedad de absorción de citoquinas. Pero acá, por las cargas negativas, tenía la absorción indeseada de fibrinógeno y otras proteínas que ocupaban los buracos de esta membrana y perjudicaba la permeabilidad. Esta parte de hidrogel tiene una área de superficie muy grande, también algo como 4 canchas de fútbol, la área de todo el hidrogel, la área para absorción de citoquinas. Después crearon una membrana que tenía una segunda camada con PEI, que es un polietilene, que tiene cargas negativas para neutralizar, para neutralizar las cargas negativas de AN69. Y estas cargas positivas tienen la propiedad de absorción de endotoxinas. Y ahora la tecnología más moderna es que se tiene heparina acá para disminuir la coagulación dentro de las fibras. Entonces acá es el dializato, el efluente, y acá dentro el compartimento para sangre. Entonces esa es la representación. Esto es el hidrogel que tiene la área de 17.000 metros cuadrados. Acá es la área para absorción de endotoxinas y acá es donde tiene la heparina. Esta heparina no llega al paciente, es fixa, pero disminuye los eventos de coagulación. Entonces, este es el pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud, que remueven citoquinas. Obviamente es una broma, pero tenemos algunas evidencias. Esto es un estudio piloto que utilizó esta membrana con capacidad de absorción de es un filtro de diálisis con capacidad de absorción de citoquinas y endotoxinas. Y como estrategia para seleccionar los pacientes que se pueden beneficiar, entonces, enrichment strategies tenía la concentración de endotoxinas más grande que 0.03. Este teste es lo mismo teste que hacíamos todos los días para saber la calidad del agua de la diálisis en clínicas satélites. Entonces, con solo 20 pacientes que empezaron sea con este filtro, sea con filtros normales. Y después cambiaron un crossover. Y el estudio demostró que los pacientes que empezaron con este filtro con las propiedades de absorción tenían una queda más significativa de la interleuquina 6, que es un marcador proinflamatorio. Queda más importante también el lactato, esto en las primeras 24 horas. Y también un destete más temprano de noradrenalina en las primeras 24 horas. Pero calma, porque es un estudio piloto para generar hipótesis y no conclusiones. Bien, este estudio publicado hace 2 semanas también, específicamente con pacientes COVID. Este primo estudio era con pacientes con sepsis. Esto es específico en pacientes COVID. Con 37 pacientes prospectivo y observacional. Para estos pacientes, la indicación de empezar la terapia en 70% son nuestras indicaciones de falla renal aguda, pero lo interesante es que 30% de los pacientes tenían soltanto la injuria, la falla renal estadio 1, pero una situación de hiperinflamación, un fenotipo hiperinflamatorio. Entonces, los médicos asistentes empezaron para estos pacientes con el objetivo de inmunomodulación y no solo por la sustitución de la función del riñón. Bueno, de esos pacientes tenía un brazo, los estudios, entonces no es comparativo, pero
pacientes con interleucina 6 en grandes concentraciones, perto de 1000, en las primeras 24 horas tenía una queda importante de las concentraciones de interleucina 6. Nuevamente, en ese estudio no tenía un grupo control. Tal vez con grupo control el comportamiento sería lo mismo, no lo sabemos, pero teníamos queda de la interleucina 6. También en las primeras 24 horas una queda del SOFA score. Entonces, es una terapia promisora. Bueno, otros tipos de membranas que tenemos ahora son membranas de sulfonas, son membranas de sulfona, con propiedades con poros mayores, más grandes y más selectivos. Entonces, nosotros deseamos revelar las citocinas, que son moléculas con peso molecular de 12 hasta 50.000 Daltons. Es importante decir que no es solo tanto el peso molecular en Daltons, pero también la conformación tridimensional de la molécula de la proteína que dice la capacidad de permeabilidad. Entonces, por ejemplo, acá la epsidina que tiene 27 kilodaltons, el PTH que tiene 9000, son moléculas que tienen pesos muy diversos, pero el rayo, el diámetro es parejo porque, por ejemplo, la epsidina tiene una conformación tridimensional diversa. Entonces, Greta también declaró que nosotros debemos remover las citoquinas. Bien, el SIBIN, no sé cómo decir esto en español, como dice mi español es malo, pero puedo engañar. Pero SIBIN significa esto, la filtración. ¿Cuánto que filtramos de una molécula de un soluto? Bueno, entonces acá representa la curva de SIBIN de una membrana. Entonces todas las membranas tienen una curva que me dice acá en el eje X y el tamaño de la molécula y acá en el eje Y el percentual de filtraje. Entonces, por ejemplo, esta acá es la molécula de beta-2 microglobulina que tiene 12 kilodaltons. Acá en la figura, en el eje X, el tamaño molecular y acá el SIBIN, el percentual de remoción, de extracción. Entonces, cada una de estas curvas representa un filtro de hemodiálisis. Esto es un low flux, bajo flujo. Este es un high flux, alto flujo. Y estos dos, HCO y MCO, son las membranas nuevas con poros más grandes y más selectivos. Esto quiere decir que, por ejemplo, con un filtro high flux, la remoción de beta-2 microglobulina es de 50%. Con un filtro HCO o MCO, esta extracción es de 90%, 80%. El problema de estas membranas nuevas con poros más grandes es que dejan que se pase la albumina. Y esto no es bueno, esto es malo. Entonces las membranas high cutoff, HCO, tienen poros más grandes, pero que no son tan uniformes. Y algunos de estos poros dejan pasar la albumina. Y la evolución de las membranas ahora son las membranas nuevas que tienen medio punto de corte. Esto quiere decir que hay una uniformidad. Todos los poros son casi de lo mismo tamaño, en cuanto que en las membranas de high cutoff tenemos poros grandes, muy grandes y muy pequeños. La ventaja de las membranas medio cutoff es que son más selectivas y no dejan que pase la albumina. Bueno, rápidamente voy a decir las cosas que el profe Ronco decía en los años 80. ¿Acaso yo en los años 80? Y acá es el profesor Ronco. Este concepto de backfiltration. O sea, la backfiltration es cuando el sangre que viene acá dentro del filtro, la presión transmembrana, la tensión dentro de la fibra capilar a un punto, en el punto medio más o menos de estas membranas nuevas, es negativa. Entonces, inicialmente el flujo es de dentro de la fibra para el espacio dializador, pero después, porque la tensión acá es muy baja, tenemos el flujo inverso. Esto es la
filtration. Y por esto, en estos filtros nuevos tenemos fuerza convectiva, mismo que teníamos solamente la sesión de hemodiálisis, pero tenemos un clearance convectivo. Tenemos ya muchos estudios demostrando las cualidades de remoción de citoquinas en pacientes agudos con estas membranas. Y acá es un ejemplo con la mioglobina. Entonces acá en el eje X tenemos el tiempo de una sesión, acá es una sesión de hemodiálisis convencional y acá sería la concentración de este soluto, la mioglobina. Bueno, cuando hacemos una sesión de diálisis con un filtro high flux, esto es la concentración de mioglobina, cae un poco y después es estable. Cuando hacemos hemodiafiltración, este es el comportamiento, pero cuando hacemos diálisis con una membrana de punto de corte, de medio cutoff, tenemos este comportamiento. Entonces, una remoción más importante de moléculas grandes, como por ejemplo la mioglobina. Nosotros hace una semana, entonces puede mirar acá, 4 de noviembre de 2020, tuvimos un paciente COVID con rhabdomiolisis, la mioglobina más grande que 30.000. Utilizamos un tratamiento de hemodiálisis continua, pero los filtros para hemodiálisis continuas no tienen las propiedades de filtros de medio punto de corte. Entonces, este filtro acá es un filtro normal, high flux. Miren acá, el sievin de la mioglobina es una molécula grande de 17.000 Daltons. Entonces, acá eran las concentraciones de sangre antes de adentrar el filtro. Y acá las concentraciones del efluente, esto que sale de la máquina. Entonces la concentración que sale de la máquina es de 2.000. El sievin de 20%. Esto quiere decir que removemos nosotros 20% de la mioglobina que entra en este filtro. Acá es muy interesante porque cuando la terapia era terminada, acá el sistema con Zorro, puede mirar que la color es diversa porque tenemos deposición propiamente de mioglobina. Nosotros escribimos un artículo diciendo el racional para hacer esas terapias en pacientes con COVID, esto racional de remoción de citoquinas, otros estudios, otras publicaciones de nuestro grupo diciendo lo mismo para explorar los cartuchos, las membranas high cutoff, otras para inmunomodulación. Bueno, esto era todo que tenía a decir. Muchas gracias por este invito. Soy muy contento de estar con vosotros peruanos. Y ahora digo un invito. El próximo año en San Diego, virtualmente, infelizmente, tenemos el curso anual de falla renal aguda y terapia de reemplazo renal continua. Y voy a hablar de las terapias de purificación sanguínea. Muchas gracias. Estoy de salida, estoy partiendo. Muchas gracias, Thiago. Realmente felicitamos la excelente ponencia. También felicitamos tu español, que no es malo como nos quieres dar a entender. Hemos entendido perfectamente y felicitamos el español y no sentimos que nos has engañado. Agradecemos tu ponencia y todos los aspectos importantes que has tocado y lo vamos a ir discutiendo de acuerdo a las preguntas de nuestro auditorio y de nuestros panelistas. Damos pase a la doctora Ana Inostroza para que nos haga el comentario en relación al tema que estamos discutiendo de terapia dialítica aguda en el paciente crítico. Adelante, doctora Inostroza, la escuchamos. Buenas noches con todos. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Buenas noches con todos. Muchas gracias a la Sociedad Peruana de Nefrología. Nuevamente, bienvenido, doctor Thiago. Esta vez en virtual. Esperemos que a medida que vayan mejorando las cosas, lo podamos tener cerca de nosotros y poder conversar acerca de las experiencias. Muchas gracias por la exposición. Hemos podido contemplar en estos minutos conversando con usted, porque es así, ¿no? Es como una charla finalmente de cómo ha ido progresando
la tecnología en el apoyo hacia el paciente crítico, ¿no? Con falla renal aguda. Pero de verdad, cuando lo escucho, es como si hubiéramos avanzado en el tiempo. ¿Cuántos años, doctor? Sabemos como nefrólogos, sabemos como médicos, que la falla renal aguda está en relación con una alta tasa de mortalidad y morbilidad en el paciente crítico, y que son las terapias sustitutivas renales las que, acompañadas en este caso con nuevos insumos, como es la hemoperfusión, con terapias absortivas, que contribuyen al soporte de este paciente y asimismo en la mejora también de la evolución del paciente crítico. Nosotros, yo pertenezco al Hospital Nacional Alberto Sabogal, y en marzo del 2018 iniciamos las terapias de reemplazo renal continuo. En este caso, muy bien. sí, en mi institución es el Seguro Social, y pues fue la primera vez que se realiza en el país. Como comprenderán, lo más importante y de repente a veces lo más difícil es el inicio. Es el inicio de una nueva modalidad, una nueva terapia. Creo que esto de repente usted también lo ha podido experimentar cuando recién comenzó. Pero a partir del inicio ya las cosas se van haciendo cada vez más sencillas. Así que de repente nuestra experiencia en ese sentido pues no tiene tanto tiempo, pero realmente ha sido una experiencia para nosotros muy enriquecedora, en la que participaron no solamente el equipo de enfermería, como usted lo sabe. Es importante el equipo y el expertise del equipo para llevar a cabo este tipo de terapias, sino también nuestros residentes de nefrología, por la disposición de las horas. En nuestro país, y en este caso en nuestro hospital, este tipo de terapias están llevadas a cabo por el equipo de nefrología, a diferencia de repente de otros países, ¿no? Donde lo lleva el equipo de las unidades de cuidados intensivos. ¿Verdad? Sí, verdad. Y es verdad, y justamente uno de los puntos importantes dentro de ese tipo de terapias es contar con el equipo profesional necesario para poder desarrollar estas terapias como debe ser, ¿no es así? En cuanto a las terapias absortivas y la hemoperfusión, que lo escuché, también debo comentarle que el Hospital Sabogal nuevamente también ha iniciado esta nueva era. Nosotros no tenemos en Brasil. Las próximas semanas sí, pero no tenemos la hemoperfusión de citoquinas o de interleuquina, de endotocinas. Tenemos la membrana de diálisis continuas que hace esto, pero los cartuchos no tenemos. Bueno, en esta oportunidad, doctor, estaría hablando del paciente crónico, porque como usted sabe, usted lo ha presentado, existe una gran variedad de cartuchos de hemoperfusión con diferentes objetivos, tanto para la parte hepática, para la parte, digamos, de intoxicaciones, venenos, o en este caso del paciente con sepsis. ¿Es así? La oportunidad que hemos tenido, de repente no me voy a extender porque a propósito están invitados mañana al webinar de hemoperfusión, a cargo de la doctora Carla Postillo, que es la jefa del servicio de mi hospital. Solo para mencionar que los cartuchos que se han utilizado en este caso es para el tratamiento del hiperparatiroidismo para un paciente con enfermedad renal crónica. Que también sí, doctor, la verdad es que para nosotros ha sido enriquecedor, y de verdad que me gustaría continuar en contacto y poder conocer más de este tema en el cual nosotros estamos iniciando, pero estamos contentos al mismo tiempo. Y una cosa que me queda clara y que usted lo sabe, que siempre está en discrepancia, ¿cuál es mejor? Hasta ahora todavía existe esa dificultad en el consenso, que si hemodiálisis intermitente, que si terapia continua, que otra modalidad, pero finalmente creo que está bien establecido que la prescripción de un tipo de terapia finalmente es un arte, porque es algo que se va a dar de acuerdo al estado del paciente, de acuerdo al objetivo principal que queremos lograr en el paciente.
¿No es así? Sí, No sí. hay algo estándar, no hay algo estándar y lo sabemos bien. Entonces, desde ahí nacerá la indicación de una o de otra y que finalmente se consideran como terapias complementarias. Bien, tema realmente muy amplio. Me imagino que hay una serie de preguntas que la iremos desarrollando en este sentido. Y bueno, nuevamente le felicito y le agradezco la participación, sus conocimientos. Espero que sigamos en comunicación acerca de este tema tan apasionante de lo que es la falla renal aguda, ¿no? Muchas gracias. Seguramente, sí, sí. Gracias, doctora Inostroza. Continuando con la actividad, invitamos al doctor José Durán para que nos haga un comentario en relación al tema antes de pasar al de preguntas. José, te invitamos a tomar la palabra. Ujú. Bueno, buenas noches con todos. La verdad es agradezco la oportunidad de habernos invitado a disertar de este tema tan interesante como es el manejo crítico, el manejo dialítico en pacientes críticos. Tiago, amigo, de tiempo que nos vemos, nos escribimos, pero bueno, la verdad te agradezco bastante que hayas aceptado esta invitación para poder compartir la experiencia que has tenido, discúlpame, con el doctor Ronco, pues que es uno de los, eh, de los referentes con respecto a lo que es terapias dialíticas. Bueno, yo quisiera agregar allá lo que ha comentado Tiago, a lo que ha comentado la doctora Ana, que la falla, que justamente el daño renal el daño renal en el paciente agudo, no, perdón, el daño renal en el paciente crítico, tiene un componente agudo y tiene un componente crónico. Ahora, este componente agudo muchas veces es del estado, de la labilidad de este paciente. Muchas veces este estado agudo, a veces es algo que lo vemos presentarse a lo largo de los días, a lo largo de la estancia de este paciente, y ya técnicamente cuando ya refieran a nuestra especialidad, es cuando ya es un paciente cuando tiene una injuria renal establecida o lo que es ahora la nueva clasificación, una enfermedad renal aguda establecida. Sabemos también que estos procesos agudos implican ya un problema ya de salud pública, dado que la manutención y tal como ha demostrado Tiago, todas las tecnologías que se tienen que emprender para poder paliar este tipo de daños son de alta tecnología y son bastante costosas. Entonces, ¿por qué no? Quizás hacer un llamado a los colegas que estamos compartiendo este webinar, este seminario, de repente a crear o conversar con los amigos de intensivos o con los amigos de repente de otras áreas críticas para poder tener un seguimiento mucho más sesudo y más continuo de este tipo de pacientes, o por lo menos los pacientes con estado de riesgo. ¿Para qué? Para no llegar a estas situaciones en las cuales ya un paciente va a requerir pues una terapia no profesional, una terapia continua, tal como lo comenta la doctora Ana. Las terapias continuas acá en nuestro medio no son muy asequibles, pocos hospitales lo tienen. Entonces, En Brasil también, pocos hospitales tienen. Sí, sí. sí, y justamente como decimos acá, tenemos que acomodarnos con lo que tenemos. Las terapias convencionales son una buena opción, pero lamentablemente muchos pacientes no las toleran adecuadamente. Entonces, Perfecto. lo único que nos queda en este caso es hacer un trabajo en conjunto con los equipos de las áreas críticas, ¿ya? Y de una otra manera, pues, prever o tomar medidas a lo que es antes de la llegada del diálisis o antes de la llegada de la necesidad del tratamiento sustitutivo. ¿Para qué? Para de una otra manera poder manejarlo. Y también, ¿por qué no? Ah, tal como tú refieres, no son disponibles en ese momento, pero si sabemos que un paciente va a rumbo de eso, de repente quizás estar preparando el servicio, preparar los insumos para poder
darle lo mejor con lo mejor que tenemos. Justamente hace un tiempo hicimos una revisión a raíz de un trabajo que se está haciendo de falla renal en COVID, ¿no? Con un grupo del Hospital Sabogal también, ¿no? Con el doctor Juan Rodríguez. Y justamente pues nos hemos dado cuenta de que la mortalidad y la mortalidad de los pacientes con injuria renal aguda es bastante alta. Más o menos se vio un grupo de 949 pacientes, ya, de los cuales tuvieron aquí el 35 aproximadamente, y la mortalidad en la UCI fue casi el 100%. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? El COVID, de una u otra manera, como nosotros hablamos, ha demostrado en realidad la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud. Los cuidados intensivos, las terapias de reemplazo renal, y justamente parte de estas terapias de reemplazo renal han sido bastante necesarias para este tipo de pacientes con COVID, pacientes críticos con COVID. Lamentablemente, quizás parte de esta mortalidad, así como cuando era insuficiente una cama hospitalaria con un ventilador, también parte de esta mortalidad también ha sido el no tener quizás un equipo de diálisis en un área crítica, o de repente una terapia adecuada para poder sobrevivir bien esta enfermedad del paciente. Entonces, la verdad, muchas veces refieren que las desgracias nos ayudan de repente a ver cómo respondemos ante ellas. Y justamente parte de todo esto, parte de toda esta pandemia que hemos tenido, nos ha llevado a ver qué más podemos hacer por las terapias dialíticas en pacientes críticos. Y justamente cuento con todo lo que nos has comentado, Tiago, con todo lo que estamos aprendiendo contigo, poder de repente motivarnos para poder pensar en algo más que podamos ofrecerle a nuestros pacientes críticos que requieren diálisis. Y nuevamente, Tiago, te agradezco que hayas aceptado la invitación, y bueno, cuando gustes estamos a su servicio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Durán. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado al chat. Sin embargo, quisiéramos remarcar de que el escenario que nos ha tocado vivir en esta etapa en relación a una problemática que de por sí ya es trascendente y de impacto, como es la injuria renal aguda en el paciente crítico, nos lleva a pensar tanto el COVID ha podido influir en el manejo del paciente crítico, específicamente cuando existe un compromiso renal importante. Sin embargo, sin COVID, las terapias dialíticas deberían tener algún tipo de trascendencia, de una mejor trascendencia sobre el paciente en general. A propósito de esto, una de las preguntas que tenemos en el auditorio nos dice lo siguiente, ¿no? ¿Por qué, a pesar de la lógica fisiopatológica que valida la utilidad de esta y otras técnicas de terapias dialíticas, hasta la fecha no podemos demostrar un impacto favorable en la mortalidad del paciente crítico? Dejo a colación esta pregunta para Tiago y de por sí algunos comentarios de nuestros panelistas. No sé si está claro, Tiago, la pregunta, Sí, o te la... Perfecto, está gracias. muy clara. Adelante, por favor. Adelante, Tiago. Bueno, y el problema es el outcome. Entonces, el outcome, mortalidad para pacientes críticos, es difícil que cualquier tratamiento, sea la hemodiálisis, sea una nueva droga, pueda hacer una diferencia de mortalidad. Pero con los tratamientos que tenemos, por ejemplo, corticoides para COVID, por ejemplo, estrategias de ventilación mecánica con menos volumen corriente, disminuimos los días del paciente en ventilación mecánica, disminuimos la estancia en la UCI. Entonces, estos outcomes
pienso que son los más adecuados para decir si una terapia funciona o no. La mortalidad es muy difícil de cambiar. Muchas terapias promisoras son olvidadas si deseamos solo el alta mortalidad. No se escucha, no se escucha. ¿Alguna otra? Ana. Sí, ¿algún comentario adicional? Doctora Bueno, Inostroza. sí, sí. Estamos hablando del contexto de un paciente crítico. Y en ese contexto, no solamente hablamos de falla renal aguda. Por lo tanto, la mortalidad de ese tipo de pacientes estará dada por diferentes factores. Muy aparte de eso, si hablamos de la falla renal aguda, también considerar que de por sí ya es un factor de riesgo independiente de muerte en una UCI. Entonces, y que la mortalidad es alta, incluso comparada con el caso de los pacientes críticos que padecen de un infarto de miocardio o incluso de aquellos que tienen sepsis sin desarrollo de falla renal aguda o aquellos pacientes con distrés respiratorio que requieren de ventilación mecánica. Es entonces que la relación de la mortalidad va a ir dada no por el tipo de terapia, pero como lo dice el doctor Tiago, y como también se mencionó hace un momento, la terapia de diálisis es un apoyo al paciente, Soporte, es la un mejora del soporte. paciente, es un soporte del paciente. Pero la mortalidad no va a estar dada por eso, sino por todo el complejo que engloba al paciente crítico. Eh, la proyección de estas terapias en un paciente con falla hepática, ¿qué parámetros podrían utilizarse para continuar la terapia o suspenderla después de cada tratamiento, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay aplicaciones en función de la enfermedad de fondo, ¿qué consideraciones deberían tenerse cuando se trata de un paciente con falla hepática? ¿Alguna consideración especial? Sí, bueno, tenemos dos escenarios. Un escenario del el paciente que tiene solo acréscimos en la bilirrubina, como el ejemplo que demostré, era un paciente con una colestasis intrahepática, pero sin falla hepática aguda. Eh, el decrecimiento, la queda de la bilirrubina después de las sesiones es un parámetro. Se espera que cada 20 a 30%. Ok. Un otro escenario más difícil son los pacientes con falla hepática aguda y en estos pacientes monitorar el factor 5 de la coagulación. Entonces, cuando el factor 5 es más pequeño que 20%, dice que no hay una función hepática satisfactoria. Y cuando el factor 5 no depende de las diálisis artificiales, de la diálisis hepática. Entonces, cuando el factor 5 empieza a salir, es más grande que 20-25%. Esto dice que tenemos una respuesta adecuada del fígado de recuperación. Pero los estudios demuestran, principalmente con la plasmaferesis para los pacientes con falla hepática, que los pacientes que trasplantan el fígado, no importa si hicieron o no la plasmaferesis, o sea la MARS, o sea la SPAD, los outcomes son muy buenos. Pero los pacientes que no trasplantan el fígado, los que recibieron las terapias dialíticas hepáticas tienen un mejor outcome, principalmente con menos secuelas neurológicas que los pacientes que no lo hicieron. Correcto. Nuestro auditorio quiere que aterricemos un poco en COVID y pregunta un poco sobre la experiencia en pacientes con COVID, ¿no? Una de las preguntas que se menciona, que se señala, es qué tipo de comorbilidad
es la más frecuente que requiere el uso de terapia tipo hemofiltración. ¿Cuál es el comportamiento del COVID? ¿Ha roto un poco el esquema del nefrólogo en relación a la percepción del paciente con ira? ¿Rompe un poco el esquema de la estrategia de terapia de sustitución, de los parámetros para poder llegar a alguna conclusión de pronóstico, mortalidad, etcétera, con COVID? Bueno, la experiencia con COVID más marcante es los pacientes más graves, obviamente, es la hipercoagulabilidad. Entonces, pienso, todo el mundo hubo esta experiencia de coagulación más temprana de los filtros de hemodiálisis. Para esto, en las terapias continuas utilizamos la anticoagulación regional con citrato, pero ahora con concentraciones más grandes de citrato o los pacientes que hacen la hemodiálisis intermitente y hacerla con más heparina que el normal. Entre hacer hemofiltración o hemodiálisis, sabemos que la hemofiltración por la fuerza convectiva remueve más mediadores inflamatorios, pero al mismo tiempo la presión transmembrana es más grande con las terapias convectivas. Esto es un problema porque tenemos más coagulación de membranas. Entonces, para los pacientes COVID, cuando hacemos, por ejemplo, terapias continuas, utilizamos más la hemodiálisis continua en una hemofiltración continua por estos problemas de coagulación más temprana. Muy bien. Doctor Durán, su experiencia en COVID, ¿qué podría señalarnos en relación a la pregunta y todo lo que significa COVID para el nefrólogo en COVID, con COVID más IRA, ¿no? Bueno, sí, justamente, bueno, a raíz de la revisión que hicimos con el grupo de Sabogal, hemos podido percatarnos, ¿no?, de que justamente esta pandemia lo que nos ha llevado es a una sobresaturación de nuestros servicios de salud. Y justamente, como refería antes, parte de la mortalidad que ha habido en estos pacientes ha sido complicaciones de las fallas renales agudas. ¿Por qué? Porque justamente estas no han sido mantenidas, manejadas oportunamente por la falta de equipamiento. Ahora, sí, justamente, lamentablemente, parte de las terapias que se han tenido que hacer acá han sido en mayor parte las terapias convencionales, las hemodiálisis convencionales. Entonces, justamente, para tratar de una otra manera, quizás un pequeño aporte a la difusión, ¿ya? Y de repente, pues, mejorar la sobrecarga hídrica, pero en sí, nos ha quedado bastante corto el tratamiento en la mayoría de pacientes. Sé que hay centros que han podido brindar algunas terapias lentas, algún tipo de SLED o de repente alguna otra alternativa más, pero en general, las terapias convencionales han hecho lo que se ha hecho lo que se ha podido hacer con ellas, pero lamentablemente pues ha llevado a un manejo no óptimo de la falla renal aguda producida por COVID. Algo que es muy importante, sea en Brasil, sea en Italia, que vimos, es que los pacientes llegan muy deshidratados porque tienen síntomas a 7 días, como diarrea, como vómitos, como fiebre, llegan en verdad muy deshidratados. Esto es algo diferente de las otras etiologías de falla renal aguda para nosotros. Antes de pasar, hay una orientación distinta de las preguntas, pero me gustaría la experiencia de la doctora Inostroza en relación a los pacientes de COVID. ¿Algún comentario, doctora Inostroza? Bueno, sí, algo muy puntual que creo que muchos pueden haberlo observado es el desarrollo del paciente crítico con COVID y el paciente crítico con COVID más falla renal aguda en el contexto de la unidad de cuidados intensivos. Y hablando sobre todo de lo que es la evolución, el pronóstico del paciente. Definitivamente, la presencia de la falla renal aguda
incide mucho más en la mortalidad del paciente con COVID. El paciente que requiere terapia de sustitución renal con COVID, pues tiene mucha más posibilidad, mucho mayor riesgo de muerte que el paciente que no la desarrolla. Creo que eso ya está visto. De repente el doctor Tiago me puede dar la razón en este sentido, porque eso es lo que hemos podido observar. Eso ha sido muy evidente, muy palpable en nuestras unidades de cuidados intensivos. Bien. Doctor Tiago, hay una pregunta dirigida, pero antes sobre las terapias dialíticas en general. ¿Usted considera que hay una demora en la identificación de la ira en el paciente crítico? Es decir, el intensivista podría, en un paciente COVID o no COVID, no conceptualizar que el riñón puede ser parte de toda la problemática del paciente, o el riñón es tempranamente identificado como un órgano de ataque, por llamarlo así, en un paciente crítico. Bueno, pienso que es importante la interacción entre los nefrólogos y los intensivistas, que nosotros siempre debemos demostrar interés y estar listos para llegar en la UCI con mínimos incrementos de creatinina. Entonces, decir siempre que estamos listos, porque si no, cuando tenemos aumentos de 0,4, 0,5 no llegan al nefrólogo y deben llegar para, por ejemplo, decir que debemos hacer la corrección de la dosis del antibiótico, corrección de la harina. Y pienso que un problema que tenemos en todas las UCIs es que los pacientes habitualmente tienen hipervolemia o fluid overload, y esto hace la dilución de todos los solutos, incluso la creatinina. Entonces, a veces la creatinina es más grande que 0,2, pero este paciente está ya 10 kilos, 10 litros más del peso seco. Entonces, pienso que es un problema que la falla renal aguda no es identificada correctamente, y tal vez estos nuevos biomarcadores no van a cambiar el mundo, no van a decir cuándo debemos empezar a diálisis o no van a hacer esto, pero pueden hacer que el nefrólogo sea llamado más temprano. Correcto. Eso es un mensaje importante, ¿no? Adelantarnos a la falla renal, considerando que la conceptualización no solo va en un nivel de creatinina, sino en un nivel de sobrecarga hídrica como uno de las traducciones de la problemática del paciente cuando el riñón empieza a dar indicios de falla. Hay una pregunta interesante en relación al costo-beneficio comparativo de las terapias de reemplazo renal continua versus la terapia intermitente. Pregunta si esto es pagado por los sistemas privados o públicos en Brasil, ¿no? Sí, en los sistemas públicos no tenemos, solo en 1 o 2 universidades públicas, pero en general no tenemos las terapias continuas, y tenemos también dificultad de hacer las terapias intermitentes más lentas por escasidad de recursos. Y también en la salud particular es un paradojo, porque tenemos pacientes que las aseguradoras de salud dicen que podemos hacer las terapias continuas, pero al lado, en la cama al lado, en el lecho al lado, no se puede hacer. Entonces es un paradojo, no es bueno, porque sabes que a veces el paciente depende de una terapia continua, pero no la puede hacer. Es así. Claro, la repregunta de otro de nuestros asistentes es finalmente una conclusión. ¿Realmente los resultados de las terapias continuas han sido mejores que las intermitentes? ¿Justifican los costos? No ponen. Difícil. Ahora Sí, es importante, ¿no? tenemos un proyecto interesante en Brasil para democratizar las terapias continuas. Una de las medidas que vamos a hacer es que, muy interesante, en Japón
ellos tienen un límite de utilizo de soluciones dialíticas. Entonces, la dosis que utilizan para pacientes en terapias continuas es de 10 a 15 ml por kilogramo por hora. Esto quiere decir más o menos 15 litros de soluciones de diálisis continuas, que son caras. El Cadigo dice que es lo mismo dializar con 40 o con 20 25 ml kilogramos por hora, pero no dice si es malo dializar con 10. Nosotros sabemos que 40 o 20 es lo mismo, ok, pero tal vez 10 sea lo mismo también que 20. Entonces esto ya hace una economía de 50%. Eh, pero es una modalidad muy cara, como todas las otras cosas que hacíamos en la UCI, los antibióticos más actuales, por día algo como $1000, entonces, bueno, es muy difícil. Correcto. Hay una pregunta que gira en torno al Procheck. ¿Debería ser usado de modo rutinario en los pacientes con falla renal, diferente de otros biomarcadores como Enegal, que nunca tuvo aprobación en otros países? Bueno, es así. Todos estos biomarcadores son como la previsión del tiempo, weather forecast. Se ya tiene la falla renal, es como que se tiene la lluvia, entonces no precisa mirar el teléfono para saber si tenga o no la lluvia. Estos son interesantes para pacientes como los pacientes que hacen cirugías cardíacas, que son eventos más puntuales o cuando llegan de la UCI, pero son testes caros. Mismo en Vicenza no se puede hacer en todos los pacientes por la cuestión del costo. Entonces, tal vez seleccionar a los pacientes, los más idosos, los pacientes con otras comorbilidades, que cuando estos llegan a la UCI, tal vez sean los pacientes que más van a beneficiar de los resultados de los biomarcadores. Perfecto. ¿Alguna pregunta en relación a ira, comorbilidad y muerte? ¿Alguna experiencia en particular sobre algún tipo de patología asociada a ira o simplemente una falla multiorgánica como un contexto especial? ¿Qué podría comentar, doctor Tiago, y nuestros Pienso, panelistas? bueno, pienso que en este brote actual de COVID tenemos también junto la rabdomiólisis con frecuencia. Miramos la rabdomiólisis junto con esto. Eh, Tal vez, pero con mucha frecuencia, los eventos trombóticos. Ujú. Pero los estudios que han hecho biopsias renales no encontraron mucha microangiopatía trombótica. Son relatos puntuales. Entonces, rabdomiólisis, diría. Doctor Durán, ¿algún comentario sobre esta pregunta? Sí, bueno, no se ha visto tanto acá quizás lo que es rabdomiólisis, pero más ya lo que justamente la mezcla de los componentes tanto de los pacientes que ya han llegado con un alto grado de deshidratación, no un manejo adecuado durante el prehospitalario, durante el hospitalario, ya ingresan ya con una necrosis tubular ya establecida y esta necrosis tubular ya ha generado las complicaciones secundarias a lo que es las complicaciones de una falla renal aguda y esto ha conllevado de cierta manera a empeorar o a hacer más sombrío el cuadro de enfermedad renal. Ahora, lo que en la revisión que hicimos vimos bastante lo que era el compromiso respiratorio, dado que ya eran pacientes que estaban ya con oligoanuria o anuria, y aparte del compromiso que tenían propio del COVID, ya la sobrecarga hídrica de por sí que ya ellos manejaban y que eran bastante, y por la diálisis convencional, o la hemodiálisis convencional que eran de difícil manejo, ya esto conllevaba a que el estado oxigenatorio empeorara y que, bueno, fue quizás uno de los puntos en el que llegó a aumentar la mortalidad. Es por lo menos lo que estamos teniendo nosotros en el análisis que hemos realizado. Otra cosa más, algo
A partir de eso, bueno, de por sí la falla multiorgánica, pacientes que han estado en falla cardíaca o descompensación de las fallas cardíacas. Tres, de repente de por sí la descompensación ya de otras enfermedades de fondo que tiene el paciente, pacientes con riesgo cardiovascular, los cuales pues sí se ha visto que justamente ha sido justamente de este 100% de pacientes con AQI y que han estado en UCI del estudio, justamente casi todos tenían un riesgo todos tenían un trastorno de una enfermedad cardiovascular. ¿Qué le digo? Hipertrofia ventricular izquierda, hipertensos de larga data. Me acuerdo, creo que un par de pacientes con antecedente de infarto a miocardio. Sí, más o menos ese aspecto. Entonces, en resumen, lo que diría sería de ese grupo de pacientes que hemos evaluado, sería más que todo la descompensación respiratoria y la descompensación de los problemas ya cardiovasculares per se del paciente. Doctor, le agradezco su respuesta. ¿Algún grupo etario particularmente más afectado en este contexto? ¿Siempre los Eh, mayores, los más mayores? ah, es variado, la verdad, es variado, porque justamente lo que siempre nos han dicho los mayores de 60 años, pero sorprende la verdad que pacientes menores de 50 años hayan hecho unas descompensaciones Ujú. bastante severas, la verdad. Eh, Como le comentaba, teníamos un grupo de 900 pacientes. De estos 900 pacientes, la verdad, hay mucho más todavía por analizar de ellos y más que todo, estamos incluso hasta pensando ampliar la muestra, pero la verdad es bastante trabajoso. Pero yo creo de que siempre los mayores de 60 años con las comorbilidades, comorbilidades descompensadas son los que van a tener una mortalidad más alta, en mi opinión. Gracias. Gracias, doctor. Doctora No, Inostroza, doctor. en relación a esa pregunta, yo quisiera ampliar un detalle. Los pacientes más jóvenes, sin comorbilidades, también tienen un pronóstico no esperado en este tipo de problemas de ira y comorbilidad. Por dar la edad también en esta situación de la ira, paciente crítico, comorbilidad y edad, ¿no? Una Uy, serie de doctor, variables que serían importantes analizar. pero yo podría darle un ejemplo de todos los casos que hemos visto y que ha sido sometido a terapia de reemplazo renal continuo. A pesar de que soy nefrólogo de adultos, pero en mi hospital este es el caso de un niño de 11 años, Ujú. aparentemente sin ninguna comorbilidad, ¿no? Y ya no estamos hablando ahorita, salgo un ratito del contexto del COVID y retrocedo hasta antes de la pandemia. Por eso para mí particularmente fue un caso realmente urgente por ser un niño. Contamos con una nefróloga pediatra y hemos estado llevando el caso de la mano. Finalmente la doctora eh, nos dice que necesita una terapia sustitutiva renal. Es entonces que al momento no tenía diagnóstico el niño, pero no tenía aparentemente una causa de fondo. Él entra con un shock distributivo, en el camino acidosis metabólica severa, cetoacidosis diabética, aparentemente en un niño que no tenía ninguna morbilidad, ¿no? Eh, Encontramos a una criatura ya en mal estado general, en ventilador mecánico, oligoanúrico, se somete a hemodiálisis intermitente e inicia con una PAN de 66. Se programa un tiempo de 1 hora y media y un ultrafiltrado de 1000. Eso en términos generales. A los 40 minutos la PAN baja a 55 y solo llega a tolerar un ultrafiltrado de 450. Al día siguiente, y por el balance acumulado, se decide iniciar una hemodiálisis veno-venosa continua. Y esto fue durante un tiempo de 33 horas.
obviamente se pudo observar la mejoría del paciente. Lo que puedo decir que el paciente tenía un balance de 5.760 por encima de todo. Y finalmente logramos ultrafiltrar 3.818 en 24 horas. Y lo demás en las 12 horas restantes. Posteriormente pasa a hemodiálisis intermitente y después de una semana al alta. Para mí un caso especial, dentro de todos los casos que tuvimos, hace un momento se hablaba de costos y si lo vemos en el contexto humano, ¿no? Y de esta criatura, ¿qué más costo de una vida? Por eso se decía que esto es de acuerdo, la prescripción va de acuerdo a las circunstancias, la prescripción va de acuerdo al estado de la evolución de un paciente. En el contexto del COVID, yo lo que agregaría a todo lo que han dicho mis colegas es que definitivamente hemos visto personas que entraron con COVID y función renal conservada y desarrollaron la falla renal aguda en el tiempo. Entonces acá no debemos olvidar algo y que de repente es lo más importante, las medidas preventivas. Las medidas preventivas para que este paciente no llegue a desarrollar esta falla renal. Correcto. Muy bien. Hemos culminado prácticamente nuestras preguntas. No sé si hay algo más que agregar. Tiago, ¿algún comentario final antes de concluir nuestro tema? Sí, sí, que los pacientes más jóvenes que he visto, cuando tienen la obesidad son los pacientes más graves, los jóvenes con menores que 40 años. Entonces, para los jóvenes, en mi impresión, un poco anecdótica, pero tienen ya publicaciones que demuestran que los pacientes jóvenes que tienen la obesidad son los con más riesgos de desarrollar falla renal y otros outcomes negativos. No sé si es lo mismo la impresión de vosotros en Perú, ¿cómo es? Bueno, la comorbilidad siempre se ha planteado como un nivel de mayor riesgo de muerte, ¿no? O sea, pacientes obesos con jóvenes con problemas de falla renal se ha convertido en una disyuntiva porque es trascendente que la obesidad definitivamente ya trae consigo enfermedades a diferentes órganos blancos y uno de ellos pues lamentablemente es el riñón. Y cuando se ha visto enfrentado a industrias importantes como ha sido el COVID, donde la trascendencia del daño va hacia prácticamente un compromiso sistémico, la obesidad se ha convertido en un mal aliado y la mortalidad se ha incrementado y en muchos países también se ha demostrado eso. Y es parte del mensaje del COVID, ¿no? Que trae muchos mensajes, entre ellos vigilar todos los factores comórbidos que en algún momento podrían no haber sido importantes y que ponen en riesgo de muerte a nuestros pacientes, independientemente de la edad, también eso es un factor. Yo creo de que se han discutido cosas importantes, hemos escuchado la valiosa experiencia de Tiago, hemos escuchado el trabajo que está realizando el doctor Durán en relación a los pacientes COVID, que tiene una casuística bastante importante y a la variabilidad de los puntos a tocar, pues realmente las conclusiones podrían ser muchísimas en función de lo que están encontrando. Y también, obviamente, la experiencia de la doctora Nostroza en relación a su centro hospitalario y las terapias de reemplazo continuo. Yo creo que este ha sido un tema bastante importante a tocar. Realmente, solamente el título de diálisis aguda en el paciente crítico ya nos lleva a reflexionar sobre todo lo que podría pasar
en un paciente crítico, que puede ir desde un tema de un problema específico hacia un compromiso multiorgánico y empiezas a analizar toda la problemática que trae el paciente y empiezas a ver la evolución en función de la comorbilidad, sin olvidar que parte del mensaje ha sido lo que se ha mencionado, ¿no? El aspecto de prevención y la identificación temprana del problema renal si es que este está en un contexto de complicación del paciente. Yo quiero agradecer infinitamente la presencia de Tiago, realmente ha sido un honor contar y veo de que tienes fuertes amigos porque has recibido muchos saludos en el chat, todos parece que tienen un recuerdo y una amistad latente a pesar de la distancia y me uno a esos comentarios de saludos porque ya habrá un momento de que tengamos la oportunidad de vernos personalmente y realmente estrecharnos con un abrazo. Yo agradezco también la presencia de la doctora Inostroza, de José Durán, que tuvo a bien contactarte y creo pues obviamente que fue un buen contacto y yo creo de que con estas palabras finales damos término al exitoso webinar gracias a la presencia de ustedes y gracias a nuestros asistentes. Esperamos contar contigo, Tiago, en una próxima oportunidad. Estás cordialmente invitado por adelantado. Recalco que tu español no es malo y que, bueno, sí, particularmente creo que te hemos entendido. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a nuestros asistentes y buenas noches. Hemos terminado el webinar de la Sociedad Peruana de Nefrología. Estamos clausurando estas actividades en cooperación con la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Hipertensión. Y el broche de oro pues lo dan nuestros excelentes conferencistas y panelistas. Muchas gracias y que tengan todos Muchas una buena noche. gracias. Muchas gracias. Gracias a Hasta todos. luego. Gracias. Gracias. Gracias, José. Gracias, Hasta luego, doctor doctor. Encinas. Gracias. Hasta Gracias, luego, Tiago. doctor. Hasta luego, Anita. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Gracias, José. Un Gracias. abrazo. Chao.